Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión, un vídeo de potencias. Vamos a ver un elemento que es fundamental y que va a aparecer en cualquier ejercicio de potencias. Es el eje radical. ¿El eje radical qué es? Va a ser una recta y es un lugar geométrico, ya que cualquier punto de esta recta, si yo tengo por ejemplo dos circunferencias, pues cualquier punto del eje radical de esa recta va a estar a la misma distancia, ese punto de cualquier tangente a estas circunferencias. ¿De acuerdo? Bien, esto de manera teórica, pues a lo mejor no es muy visual, pero no os perdáis el vídeo porque lo vais a entender a la perfección. Así que no os hago esperar más, dentro vídeo. Bien chicos, pues como hemos dicho, el eje radical, en principio, a ver, hay algunos casos así un poco más extraños donde pudiera ser una curva, pero en principio casi siempre, y para lo que nos interesa, casi siempre va a ser una recta. ¿Qué es? Es el lugar geométrico en que, bueno, pues yo voy a tener, por ejemplo, dos elementos, los que sean, imaginaos, estas dos circunferencias, este va a ser su eje radical, ahora veremos dependiendo de los elementos cómo van a ser esos ejes radicales, pero yo lo que voy a ver es que cualquier punto de ese lugar geométrico, del eje radical, de esta recta, si yo hago las tangentes a tanto esta circunferencia como esta circunferencia, ¿veis lo que está dibujado de rojo? Estas distancias van a ser iguales. Es decir, es el lugar geométrico de puntos que hacen una recta en el que cualquier punto, si yo hago las tangentes a dos elementos, que van a ser dos circunferencias normalmente, pues todas esas distancias van a ser iguales. Eso es un eje radical. Entonces vamos a ver las distintas disposiciones que podemos tener de dos circunferencias y vamos a ver cómo sería el eje radical en cada una de estas situaciones. En primer lugar, pues una situación muy sencillita son dos circunferencias secantes. Circunferencias secantes. ¿Qué son dos circunferencias secantes? Las circunferencias que se cortan o intersecan en dos puntos, ¿vale? Así como dos anillitos que están intersecando entre sí. Están intersecando, como veis, en uno y dos puntos, ¿no? Pues vamos a dibujar una situación así. Dibujo una circunferencia, la que sea, esta, por ejemplo, ¿vale? O uno, y voy a dibujar aquí otro centro, o dos, otra circunferencia que va a ser secante a ella, pues esta, por ejemplo, ¿vale? No tienen que tener el mismo radio, ni nada. Esas dos circunferencias son secantes. Son secantes realmente, ¿verdad? En este punto y en este punto. Bien, pues ¿cómo es el eje radical de estas dos circunferencias? Lo que tengo que hacer, en primer lugar, unir centros. Esto va a haber que hacerlo siempre. Unir centros de mis circunferencias a las que quiero hallar el eje radical. Pues, uno los centros, ¿vale? Y ahora, el eje radical va a ser perpendicular, segundo, va a ser perpendicular a la unión de centros por P y por Q. ¿Qué es P y qué es Q? Pues P, estas intersecciones. Realmente, aunque no uniera los centros, si yo uno P y Q, esto va a ser perpendicular. Pues esto, hago una perpendicular, ¿veis? A esta unión, que va a pasar por P y por Q. Esto de aquí es el eje radical, que lo nombraremos ER. Cuando son secantes es tan fácil como esto. Voy a hacer la comprobación para que veáis que se cumple. Lo haré solo en este porque la comprobación es la misma, da igual en qué eje radical, ¿no? Yo voy a coger, por ejemplo, un punto cualquiera del eje radical, a ver si se cumple esto, ¿vale? PQ, un punto R.
Entonces voy a hallar un punto de tangencia, por ejemplo con esta circunferencia. Para hallar un punto de tangencia entre un punto y una circunferencia, lo que hacíamos era uno el centro con el punto, hallo la mediatriz, yo la estoy hallando a ojo y vosotros haríais, bueno, la hacemos. Vosotros hallaríais así la mediatriz, ¿vale? Mediatriz. ¿Para qué hemos hecho la mediatriz? Para hacer el arco capaz de 90 grados, que es este. ¿Verdad? Arco capaz de 90 grados. Y este punto de aquí es el punto de tangencia. ¿Veis? Esta es la distancia. Esta distancia la vamos a llamar raíz de k. Esta es la distancia al punto de tangencia. Pues lo que ocurre es que como es un punto del eje radical, si yo abro desde ese punto al punto de tangencia y hago un arco, así, este de aquí y este de aquí van a ser también puntos de tangencia. Y si os fijáis y lo miramos, ¿veis cómo estas rectas son todas tangentes en esos puntos de tangencia? Claro, porque es un punto del eje radical. Bien, pues esta es una primera situación. Segunda situación, también muy sencillita. A ver que borre bien. Pues la segunda situación, también muy sencilla, es cuando son dos circunferencias tangentes. Las circunferencias tangentes son aquellas que se cortan solo, intersecan en un punto, y ese punto de aquí, pues haciendo la unión de centros, esto ya lo sabéis de tangencias, ese punto de ahí sería el punto de tangencia. Pues lo dibujo rápidamente, un par de circunferencias tangentes. Por ejemplo, aquí tengo O1, hago una circunferencia, ¿vale? Y ahora, pues aquí vamos a poner el punto de tangencia, por ejemplo. Aquí va a estar O2. Y esto va a ser una circunferencia tangente. ¿Lo veis, verdad? O2. Dos circunferencias tangentes. Pues ¿cómo es el eje radical en dos circunferencias tangentes? Muy sencillo también. Primero, unión de centros. Esto es lo mismo, unir centros. Unos centros que lógicamente yo aquí ya voy a tener el punto de tangencia, que no me lo tendrían por qué haber dado. Punto de tangencia, ¿vale? Y luego ¿qué va a ser? Pues una perpendicular, segundo, perpendicular a unión de centros. ¿Por dónde? Pues lógicamente por el punto de tangencia, por el punto P de tangencia. Simplemente con la escuadra y el cartabón haré una perpendicular a esta unión por aquí. Pues esto va a ser el eje radical. Así de sencillo también cuando son dos circunferencias tangentes. Muy bien. Y nos queda un tercer caso, que es cuando las dos circunferencias son o bien exteriores o bien interiores. Voy a hacer solo uno de ellos, ya que se resuelven exactamente igual. El procedimiento es el mismo, me da igual que sean exteriores que interiores. 3, lo voy a hacer por ejemplo con, aunque voy a poner aquí circunferencias exteriores, también valdría con circunferencias interiores. Exteriores son pues dos circunferencias que no se cortan y están así, una fuera de la otra. E interiores es una aquí y otra aquí por dentro, que tampoco se cortan, ¿vale? El procedimiento va a ser el mismo. Pues voy a hacerlo por ejemplo con exteriores. O1, circunferencia, ¿vale? Y ahora aquí por ejemplo O2, y hago aquí también una circunferencia más pequeñita, así, O2.
¿vale? Son dos circunferencias exteriores. Bien, yo sé, una cosa que sé seguro es la de siempre, que mi eje radical va a ser perpendicular a la unión de centros. Pero cuando son exteriores yo no sé por dónde. Es el problema que tengo, que yo no sé por dónde. Entonces, primero, unión de centros. Porque yo sé que la solución va a ser perpendicular a esta unión de centros. Solo me falta saber por dónde. Pues para saber por dónde, chicos, lo único que hay que hacer es, me voy a inventar un tercer elemento. ¿Por qué? Otra tercera circunferencia, que me la invento. Me da igual dónde ubicarla y me da igual el radio. Lo que sí que voy a intentar para que facilite el ejercicio es que sea secante a estas dos. ¿Por qué? Porque si esta circunferencia es secante a otra que me he inventado y esta circunferencia es secante, o sea, hallo el eje radical entre estas dos y hallo el eje radical entre estas dos, donde se corten seguro que va a ser un punto del eje radical entre estas dos. Y como sé que el eje radical tiene que ser perpendicular, pues ya lo tendría. Lo vemos gráficamente, porque en teoría a veces es un poco lío, pero no pasa nada, ya veréis. Yo creo una circunferencia O3', por ejemplo, me la invento. Y voy a procurar, para facilitar el ejercicio, como he dicho, que sea, ¿veis?, secante a las otras dos. Me he inventado la posición del centro y me he inventado el radio. Lo que puedo hallar es el eje radical entre estas dos y el eje radical entre estas dos, ¿verdad? Los dibujo, los voy a dibujar de azul para que no sea tanto lío luego, ¿veis? ¿Os acordáis que este es un eje radical, ¿verdad? R1' y el eje radical entre estas dos, pues sería esto, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes. ER2'. ¿Veis? ¿Dónde se cortan los dos ejes radicales? Este y este. Aquí. Pues evidentemente ese punto de aquí, que no tiene nada que ver con esta unión, ha coincidido así, este punto de aquí comparte el eje radical tanto con esta como con esta. ¿Veis? Comparte. Pues ya está. Como he dicho que primero la unión de centros, ahora la segunda va a ser crear circunferencia auxiliar secante. Tercero va a ser hallar ejes radicales auxiliares, ¿vale? ER1' y ER2', que es este y este, o sea, este y este, perdonad, y donde cortan va a ser un punto del eje, de mi eje radical. Como yo sé que el eje radical, como ER es perpendicular a la unión de centros, por P voy a llamar a este punto donde me han cortado los dos ejes radicales auxiliares. Pues lo único que tengo que hacer es desde este punto hago una perpendicular a esta unión de centros. Esto de aquí va a ser el eje radical entre estas dos circunferencias. Bueno, pues para resolver cualquier ejercicio de potencias, chicos, esto va a ser muy sencillo. Una de las primeras cosas que tendremos que hacer, bueno, primero hallar la recta de posibles centros, que ya veremos, pero después una cosa fundamental que hay que hacer es hallar ejes radicales entre las circunferencias a las que quiero hallar esos puntos de tangencias o esas soluciones. Pues 3 posibilidades solo, sabéoslas muy bien y ya las aplicaremos en futuros ejercicios. Nos vemos en el próximo vídeo.